Uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía. Stop talking economics. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volveré a ocurrir. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy el partido también. Yes or no? No. Es el vecino No, eso es el mercado, amigo. O sea, el que dice al alcalde. vuelta a hacer máquina. $10,000. You shake the fucking hand. Vais a acabar ya. The created a large class of people with no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because... Winner, 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 winner. Buenos días a todos y a todas. Buenos ¿Qué tal? días, ¿Cómo días. estamos? Pepe, nuestro Buenos días, Iván. nuevo invento, Vermunomics, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado el miércoles, tío? ¿Por qué no hemos tenido el programa el miércoles? Pues porque, nada, la vida nos engulle. La vida. Hasta que estos de Twitch pagan regular, entonces, bueno, ya sabes, tenemos que ir compaginando nuestras actividades profesionales con la divulgación. Claro, yo creo que eso hay que decirlo, porque a ver si la gente se cree que es fácil hacerlo. Pues no es tan fácil, ¿no? Aquí hay que buscar hueco entre lo normal y lo anormal. También es que la movida es que como somos boomers, no estamos en la situación existencial de los millennials o generación Z, y eso significa que tenemos menos tiempo, y eso significa que nos es más difícil. Por eso los millennials y los generación Z triunfan. Esto es así. Ya. Bueno, nosotros lo hacemos de la forma como para dar un poquito de divulgación sobre algunos temas de la semana que nos parecen bien. Hoy hemos decidido hacerlo un sábado por la mañana. Hemos robado un poquito la idea a Pedro Ballín, que es una máquina que en La Vanguardia hace como 5 minutillos de vídeo, que me parece que lo llama del vídeo del Vermú o rollo así. Bueno, donde hace un poquito de resumen de la semana. Y hemos copiado un poquito la idea, pero la hemos hecho a nuestra manera con un pedazo de cartel. Yo soy muy emocionado con el cartel, pero la posible multa que puede llegar gracias al cartel también. También os lo digo. Pero, Nada, que cuando estás bad yo me siento bien siempre. Sí, ¿no? Sí. Me parece muy contundente como heterodoxo Bud Spencer. Sí. Me da mucha confianza. El otro día leí una noticia suya, una entrevista suya de hace bien poquito, si no me equivoco, no sé si era en Jotdown, no me acuerdo, pero había una entrevista y el señor que tenía 85 años vive en Roma y entonces, bueno, pues él se seguía Vivía, murió. Ah, coño. ¿Cuándo? Hace poco, pero vamos, hace poco, un par de años. Fuck. Madre Pero mía. bueno, sí, la entrevista hasta el último dio entrevista fantástica, tío. Sí, la verdad es que sí, era brutal. Porque tú además... Muy majo. es napolitano, es de donde... Él es de Nápoles, el Bud de Nápoles, Carlo Pedersoli se llama, era olimpiónico de natación y nada. Bud Spencer era olímpico de natación. Tócate las narices. Sí, o sea, olímpico. el Michael Phelps de la época italiano, con barba. Y no, antes era un poquito la oportunidad en el año 60 de trabajar en el cine en Italia, era bastante una oportunidad de precariedad, pero que le daban mucha salida, empezaron así. Y imagínate que la primera rodaje que hicieron, los dos no se conocían porque hacían como parte menor cada uno, y después no sé quién vio la oportunidad de juntarlos y fue un bombazo. Espectacular. Eso es muy gracioso, hay que decirlo. Total. Bueno, se nota que son boomer, pero bueno, una introducción sobre Bud Spencer en Telexil me parecía que era de obligo cumplimiento. Sí, bueno, tengo que decir que la idea de poner este cartel ha sido tuya. Yo estaba buscando cosas de vermú, ya sabes, movidas hipster, de unas copitas, una Aperol Spritz, movidas de estas que
que me gustan, ¿no? Y de repente me dice Pepe, bueno, le dice a nuestro equipo de realización, Exactamente. oye, ¿y por qué no ponemos Bud Spencer? Entonces el equipo se puso a poner, a buscar, a reformar esa imagen, a no sé qué, para darle gusto a Pepe. Porque Pepe tiene una influencia fuerte en Fake Economy. Él es uno de los grandes Eso cerebros. parece que el 50%, ¿no? Del proyecto. No, bueno, pues como solo hay 50%, porque entre los dos sumamos 50, pues tú eres el 25 y yo el otro 25. Venga, digo, hoy hemos hecho... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Cuenta hoy? todo. Hombre, cuenta las semanas que vienen también, que aquí siempre de corte rollo. Tenemos unas semanas que van a ser... A ver, el 14 tenemos un especial sobre mercado eléctrico. No solo sobre la factura de la luz, que evidentemente vamos a hablar de ella, vamos a ver cuáles son las... ¿No? No sé por qué nos metemos en estos berenjenales, Pepe, francamente. Yo de verdad, pero bueno, vamos a hablar... Yo tampoco, pero bueno. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de empresas eléctricas nacionales, vamos a traer a Marta Victoria, que es una de las personas que mejor está siguiendo y una de los investigadores que actualmente están publicando en revistas académicas y que tiene una influencia en términos de incidencia política de las mayores que hay en España ahora mismo, Marta Victoria, así que va a estar con nosotros para hablar de la factura de la luz. Y además va a estar David Carraledo, que es una de las personas, además del Observatorio Crítico de la Energía. Bueno, estas dos personas son de este observatorio, pero independientemente, Daniel Carralero ha tenido un impacto muy fuerte en el estudio de la posible nacionalización o de la posible generación de empresas nacionales públicas eléctricas, y vamos a hablar un poquito acerca de esa posibilidad, ¿no? Porque claro, se ha juntado todo con lo de la factura de la luz y los partidos conservadores han culpado al gobierno del incremento de la factura de la luz, porque al mismo tiempo el gobierno ha generado una modificación de la de la factura, ¿no? Incluyendo diferentes... Vaya patinazo comunicativo a veces que hace, con cariño hay que decirlo, porque ha distorsionado el debate. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, son dos cosas diferentes, pero claro... es como si se ha juntado la tormenta perfecta, pues ha dado ádito a toda una serie de, además de, no digo bulo, pero vamos, un poquito de manipulaciones sobre la información relevante. Ya, pero yo creo que los dos estos... Es que era irresponsable por parte de la derecha no utilizar estos argumentos. O sea, pero vamos a ver, si está subiendo la factura, si en el gobierno tienes a partidos políticos que han prometido bajar la factura, y si coincide un cambio mal explicado y mal comunicado, pues se lo pones en bandeja a las derechas, ¿no? Completamente. Hoy vemos otro ejemplo de cómo la política económica cada vez más necesita una buena dosis de capacidad comunicativa. Pues estamos viendo como el maquinote de Biden está haciendo lo que está haciendo también, porque se ha construido un áurea que se lo permite y un mensaje marco comunicativo importante, y estamos viendo como, bueno, en Europa, donde quizás también el debate es más peculiar, ¿no? Y cada sitio tiene lo suyo. Pues en Europa los gobiernos de vez en cuando pillan un poquito la pillan mal, lo explican mal o lo plantean mal. Ahora veremos un ejemplo más. Me encanta este programa y los dos son los dos maquinotes del tema. Bueno, pues... ¿Y el 7, Iván? Y el 7 vamos a hacer uno sobre el cannabis. Vamos a hablar del cannabis y básicamente de la industria canábica y del potencial económico, del impacto económico que está teniendo ya en estos momentos la industria canábica, no solo en países donde el cannabis está regulado en su vertiente medicinal y en su vertiente lúdica, como puede ser Canadá o Estados Unidos, ciertas regiones, ¿no? Colorado, California hace poco, otros países como Uruguay, etcétera. No solo vamos a ver eso, es decir, los países que ya lo tienen regulado, sino la cantidad de dinero que mueve esta sustancia en países como España, que no es
está regulado, que no está legalizado. Es decir, puede ser que sea la sustancia no regulada o ilegal que más dinero mueve, bueno, evidentemente aparte de las armas y etcétera, etcétera, pero la más consumida en fin, que está y que permea buena parte de la sociedad y que ahora mismo está en funcionamiento. Lo que pasa es que está en mercados ilegales. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede modificar todo eso para ir transitando hacia lo que ya muchos países tienen, como Marruecos, ¿no?, que acaba de regular el cannabis medicinal. Es que estamos quedando, no obstante, tenemos toda una ventaja climático-productiva excelente en ese sentido, estamos quedando entre los últimos, ¿no? No digo solo España, digo también Italia. Bueno, Italia de ahora tiene otro lío con el tema del no sé ni cómo se llama, del bajo dosaje de THC. Bueno, es un CBD, ¿no? CBD. Es una solución intermedia. Sí, exactamente, bravo. Es una solución un poquito intermedia, así, pero joder, abre un poquito la puerta para que se pueda hablar. Es muy interesante porque las cifras, yo cuando hablo con Iván a veces lo flipo porque las cifras son espectaculares en términos de impacto económico y de industria. Que muchas veces hablamos de salvar sectores que lo están pasando mal, es canuta, pero ya se han quedado en 30.000, 40.000 puestos de trabajo y no pensamos que existe fuera oportunidades increíbles. Has dicho que las están pasando canutas, ¿no? Sí, ha sido involuntario. Oye, que nos están preguntando en el chat que si estamos emitiendo en sábado para aprovechar las horas valle. Qué genios. O sea, es verdad, no lo había caído yo, ya lo ha pillado. Pero la repercusión. Ahora una cosa, y ahora empezamos. Por favor, tenemos ya 203 seguidores, creo que ya se puede monetizar esto un poquito, por lo menos para pagar el café que se puede monetizar, pero que se puede monetizar esto sí. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, que esta es la primera noticia que tengo. ¿Cómo nadie me ha dicho esto? No estoy hablando del cannabis, estoy hablando de fake. A ver si uno tiene la confusión. Que estamos mezclando cositas. Vamos a ser serios. Estamos hablando de fake, ¿no? Parece que después de 200, pues aquí tiene para Amazon Prime, puede darnos una ayudita. Pues ahora nos informamos cómo se puede hacer. Pero nosotros no queremos mucho más que hacer esto un poquito más bonito y que puedan subir los vídeos sin tener que esperar 3-4 semanas. No, lo que molaría, tío. Claro. Es buscar a peña que sepa hacer Twitch. Sería lo ideal. Empezando por los presentadores, ¿no? Eso ya es la fase final. Bueno, venga, ya está, ya hemos hecho bastante gilipollas. Hemos hecho tal. Vamos a por las noticias económicas, que yo creo que ha habido bastante chicha esta semanita, estas últimas semanas, así que merece la pena empezar. Empieza tú, Pepe. Venga. Espera, que voy a ir abriendo las cositas, voy a ir abriendo las cositas que me has enviado. Nosotros... Perdón, que nos han enviado nuestro equipo de guionistas. Sí. Tenemos un equipo poliédrico, ¿no? Poliédrico. Básicamente, más o menos los temas que vamos a... Se nota que es sábado por la mañana. Los temas que vamos a tratar un poquito. Pensiones y reformas. Y vamos a analizar un poquito todo lo que en términos también comunicativos. Yo ahí me voy a centrar más bien en esto, porque me apetece hablar mal de alguien hoy. Y después están los datos de empleo, me apetece hablar bien de alguien hoy también, porque los datos de empleo han sido simplemente espectaculares. Hay una razón, tampoco tenemos que ahondar mucho en dinámicas de propaganda, pero es evidente que esa crisis es diferente de la otra. Después una noticia también sobre el sector bancario, porque está bajo lupa, y después yo creo que el debate que nuestro queridísimo Iván está marcando desde tiempo, está haciendo un seguimiento que me parece muy relevante, el tema de la inflación, y es el debate. Eso es así, vamos a ver un poquito qué se está diciendo en Estados Unidos, qué se dice aquí, cuáles son los marcos discursivos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Aunque parezca que ahora no es el momento de hablar de esto, porque ya veráis que esto va a ser el tema que van a poner encima de la mesa de aquí a un añito por lo menos, de manera más intensita, ¿vale? Es que parece que son paranoias nuestras lo de estar hablando desde el inicio de Fake Economy
acerca de lo que dicen en la FED, lo que dice el BCE, los debates de inflación, que parece una cosa muy friki, pero al final es lo que determina cuál es el tono de la política monetaria y, por tanto, cuál es el espacio de la política fiscal y, por tanto, cuáles son las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Entonces, Decimos que es clave. Es decir, es la clave de bóveda. Si esto se mueve, es bien. Si no se mueve, volvemos al discurso de hace de años, pues no digo que hemos bromeado, pero casi. exacto. Venga. Pues vamos a empezar empezamos. con lo que ha pasado con las pensiones. A ver, bastante sencillo. Una cosa sencilla y una cosa bien cocinada se transforma en un lío. Bueno, espérate, básicamente, vamos a contar de qué va el cambio de... O sea, quiero decir, desde dónde venimos, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo creo que merece la pena remarcarlo, ¿no? O sea, venimos de una Decimos que situación... por la primera vez... Dale. Sí, te tengo a ti para explicar también el cambio de punto de inflexión. Decimos que venimos en una situación donde normalmente cuando nosotros utilizábamos la expresión reforma de las pensiones, pues se asociaba a recortes. ¿Y qué pasa, Iván? ¿Cuál es, por ejemplo, la ampliación de los años para el cálculo de la pensión? Claro, digamos que hasta, más o menos, yo creo que se puede decir, hasta... 2010, ¿no? Bueno, hasta 1995, digamos que las reformas de pensiones, parecía que pues iba básicamente a aumentar derechos, ¿no? La reforma que hubo en los años 80 fue para ampliar la cobertura, se crearon luego las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas, etcétera, etcétera, de tal forma que se fueron ampliando la cobertura de las pensiones. Llegan los años difíciles, ¿sabes? La crisis después del año 92, la crisis del sistema monetario europeo, con la crisis subsiguiente que tuvieron los diferentes países, y empiezan a cometerse... hay un cambio de inflexión. Tampoco es casualidad que este cambio de inflexión en la política de pensiones se produjera cuando cae el bloque soviético y cuando la revolución conservadora se extiende en todos los países industrializados. Y es precisamente ahí cuando en 1995 se llega al Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo básicamente lo que supuso fue que los partidos políticos acordaban en la Comisión del Pacto de Toledo, que es una comisión que se crea en el Congreso de los Diputados, que es permanente y que trata las cuestiones de pensiones, sacar del debate político las pensiones y acordar una serie de puntos acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones que no iban a ser debatidos ni discutidos políticamente. Esto, que fue muy celebrado, es probablemente el inicio de la crisis del sistema de sostenibilidad de las pensiones, porque ahí fue donde se separaron las fuentes de financiación. Hasta entonces, el Estado español debía cubrir con impuestos cualquier tipo de déficit. A partir de ahí se separan las fuentes de financiación y las pensiones se empiezan a financiar exclusivamente por la vía de las contribuciones sociales. ¿Qué significa esto? Me callo, Pepe, después de esto, ¿eh? ¿Qué significa esto? No. Significa que la sostenibilidad del sistema queda en exclusiva referenciada a la cantidad de cotizaciones que se tenían o que se van recolectando. Claro, esto supone un problema a largo plazo. Primero, por la tasa de natalidad, por el envejecimiento de la población, que ya sabemos que reduce la cantidad de personas que están cotizando, pero en segundo lugar es que la crisis financiera del 2007 destroza el mercado de trabajo, expulsando a más de 3 millones y reduciendo las bases de cotización hasta generar un déficit, porque hasta entonces, en 2007, cuando llega, el sistema de seguridad social tenía superávit. Bueno, pues hasta ahí llegamos. Sí, lo tengo por ahí. Exactamente, hasta ahí llegamos y luego vienen todas las reformas sucesivas que desde entonces lo único que hacen fue recortar pensiones, recortar horas básicamente lo que se busca es recortar la cantidad que se paga a cada nuevo pensionista. De ahí, pues incrementar la edad de jubilación, como se hizo en 2011 con la reforma del Partido Socialista, recortar la pensión de entrada, como se hizo en la reforma del 2011 del Partido Socialista. En 2013 se introdujo el factor de sostenibilidad y el índice de actualización, ¿no?
Ay, no me acuerdo del nombre. Factor de sostenibilidad y bueno, Factor de sostenibilidad. exacto. Y se introducen esos dos elementos que lo que hacen básicamente es intentar reducir el gasto en pensiones. Esto ha sido Bien, las muchas últimas, gracias, Guido, esto por ha sido eso. las últimas evoluciones y el 2013 se hace fuera del Pacto de Toledo. Es decir, ese pacto se rompió por parte del Partido Popular, se rompe en 2013 para reformar el sistema de pensiones, que evidentemente ningún partido en el arco parlamentario progresista lo pudo apoyar, lo que hace que esta nueva reforma de las pensiones dentro del Pacto de Toledo sea un hito en la reforma de pensiones del sistema de pensiones público. Perfectamente, muy bien, muchas gracias. Dos décadas resumida en 3 minutos. Y así, o sea, básicamente, lo que estaba diciendo Iván, vamos a puntualizarlo. Hay una creencia que dice que prácticamente nosotros cobramos la pensión, o cuando llegaremos a cobrar la pensión, para la contribución que nosotros hemos dado. Y eso es falso. O sea, es decir, son los trabajadores actuales que pagan las pensiones actuales, esos serán los trabajadores futuros los que pagarán la pensión futura. Por eso nosotros entendemos el pacto de la pensión en general como un pacto intergeneracional, ¿no? De alguna forma. Uno de los principales problemas de las cuentas de la seguridad social viene entonces por ahí, no solo todo lo que ha comentado Iván, que obviamente es el punto focal, ¿no? También tiene que ver con cómo han evolucionado paralelamente el número de pensionistas, a nivel de país, es como el nivel de la contribución y de las cotizaciones a nivel de país. No hace falta decir que mucho que ver tiene también con la reforma laboral, la precariedad, etcétera, etcétera. Aún así, hay que decir y hay que ser claros que no conseguimos solucionar el problema solo desde este lado. Eso es súper importante. Y entonces, en el Pacto de Toledo actual, aún analizando todas las cuestiones que cuando hablamos de pensiones tienen que ver con la pirámide generacional de edad, con la cuestión inherente a las cotizaciones, toda la problemática de las prejubilaciones, que es el tema un poquito candente, pues a partir de ahí decimos, de una manera o de la otra, este Pacto de Toledo ha conseguido para mí algo inesperado. En la última década. Consigue básicamente no plantear un recorte como tal y recuperar la herramienta de la transferencia directa vía impuesto por parte del Estado. Nos acercamos más a un modelo de tipo alemán, si no me equivoco, Iván, corrígeme si me equivoco, me parece que es así el tema. No cometemos una reforma que se ha hecho en Italia la non contributiva la cobra el Estado, mientras la contributiva mantiene la caja única. Eso de alguna forma era una propuesta que, si no me equivoco, quería la patronal, pero que los sindicatos no veían porque diferenciar tipos de pensiones de alguna manera hace como pensionistas de serie A y pensionistas de serie B. Pero decimos, ¿dónde sacan este dinero? Evidentemente lo que van a plantear, se debatió bastante sobre este tema en la última semana, es dando incentivo para que no haya prejubilaciones. Básicamente se destopa per alguna categoria la cotizazione ancora mantenendo il limite máximo, se mantiene el cálculo a 35 años, no a 25, y esto es una buena noticia. Se mejora la cotización del autónomo por otro lado, que también interviene en este caso. Y básicamente se asume que el Estado tiene que compensar, si no me equivoco, alrededor de 10.000 millones al año, que sería lo que se quedan fuera por el cálculo por ahora, ¿no? Bro, y se recupera una de las cuestiones más importantes, que es la actualización de las pensiones. No sé si... Perdón, el IPC. Me la había comido. El IPC, y eso sí que es súper relevante, además una de las reivindicaciones de la marea de pensionistas en todo el país, decían así. Aparentemente podemos reconocer que es un buen acuerdo, además donde participan todos los partidos políticos, casi todos. Lo que no quieren participar nunca ya sabemos cuáles son. Los agentes sociales. Hay un acuerdo generalizado. Y o sea, yo creo que también es... Todo bien. Todo bien, pero un señor, que es el ministro de la Seguridad Social, dice... Y en realidad una banalidad, en el sentido, dice que bueno, es que la reforma lo van a pagar los baby boomers, ¿no? A ver. ¿No es verdad o qué? Alma de cántaro.
Angelito. Bueno, a ver, si tú utilizas un mecanismo de incentivo, lo que intenta hacer es convencer a los baby boomers para que no se jubilen antes o reduzcan su posibilidad de jubilación. pero a ver, lo que está diciendo, o sea, claro, lo que está intentando decir es básicamente que lo que están intentando es acercar la edad efectiva a la nominal de jubilación. Si la nominal Eso está en los es, 65, correcto. 66, 67, cuando tú y yo nos jubilemos, estaremos en los 67. Si antes no ha habido otra reforma que lo sube hasta los 77, porque esto parece que va a ir así. Entonces, ahora estamos, cuando nosotros jubilemos, llegaremos a los 67. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que con sus derechos adquiridos, pues resulta que se jubilan a los 60 y entonces eso incrementa mucho el gasto de pensiones. Lo que se ha tratado es desincentivar estas prejubilaciones de forma que la gente se acerque más a la edad legal de jubilación. Bueno, es una solución intermedia. Lo suyo hubiera sido, evidentemente, reducir volver a los 65 años, que no se ha podido, Claro. o incluso reducirla a los 60. Claro, esto parece que resulta una locura, pero bueno, yo creo que desde posiciones progresistas merece la pena tensar la cuerda hacia donde realmente existen soluciones emancipadoras y soluciones de progreso, que es reducir el tiempo de trabajo en buena parte de las esferas y redistribuir los incrementos de productividad que estamos teniendo. Hay que meterla en contexto, ¿no? La reforma de la pensión y la reforma, decimos así, del mercado laboral tienen el gran problema es que van a acabar encima de la mesa de la Comisión Europea. Eso, por mucho que lo intentamos, es verdad que los fondos europeos no tienen condicionalidad, eso tiene que entrar en la cabeza, que los fondos europeos no tienen condicionalidad como ha sido, por ejemplo, en el periodo de la Troika y con el rescate bancario, pero es indudable que elementos de presiones habrá, ¿no? Entonces, que esa reforma de alguna manera sea vista de manera bastante decorosa por parte de la Unión Europea, que planifique un equilibrio de toda forma, también en términos presupuestarios, que empiece a decir que quizá la solución por vía del impuesto donde tenemos amplio margen, porque nosotros recaudamos un 7% menos sobre el PIB comparado con la media europea, pues yo qué sé, me parece importante. Y lamentablemente tapar todo esto como la primera vez que, entre comillas, no se modifica la edad pensionable, no se aumentan de alguna manera los costes de jubilación, por una frase maldicha que él ha dicho, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, porque lo he dicho un poquito a voz alta. A ver, una de dos, o es una decisión de carácter político y quiere mandar un mensaje a baja intensidad diciendo, tranquilos, que esta es la primera parte, pues llegará la segunda parte, donde nosotros esto lo vamos a ajustar, y eso decimos así, el pensamiento más cínico que me sale de la cabeza, o hay una torpeza auténtica donde tú no pones en valor que a diferencia de los partidos conservadores de los últimos 10 años, pues por fin cambia el marco de política, pues no lo pone en valor porque no lo sabe explicar bien, que tampoco pasa nada. Problema. Bueno, a ver, es que es verdad, macho, que ha sido un desastre porque todo lo han dado, claro, todo lo han dado hasta el carnet de identidad. Claro, y yo creo que era... titulares han ido por ahí. Yo creo que era, vamos, como lo que hemos dicho al principio, de básicamente algo que es eminentemente positivo, una reforma que, bueno, pues que es un hito, evidentemente, no es, para mí por lo menos, no es la reforma que me gustaría, claro, ni de lejos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es la reforma más progresista que ha habido en los últimos 15 o 20 años. Por tanto, lo que no se puede hacer, creo, bajo mi punto de vista, y creo que es lo que tú estás diciendo, es cuando tenemos este acuerdo que tiene diferentes patas, pero que por primera vez hemos conseguido incluir a todos los agentes sociales y los principales partidos en torno a un acuerdo que no recorta las pensiones, no puedes poner en valor, no puedes poner en valor no eso, sino los recortes que supuestamente se van a hacer, que no es un recorte, sino lo que se está haciendo es intentar acercar la edad nominal a la efectiva de jubilación. Eso no es un recorte, sino que se está intentando ajustar el sistema, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes eso y lo que pones en valor son los costes, hombre, políticamente eso es un error de primera magnitud, pero de primera magnitud, porque esto ha sido un acuerdo histórico de décadas que se ha
que se ha esfumado por las palabras del ministro Escrivá. Y yo creo que esto, bueno, pues dentro del gobierno, evidentemente, ha habido ciertas tensiones. Por eso Escrivá después, a posteriori, ha salido diciendo El día después. que no había tenido su día más afortunado. Todo hay que decirlo. Sí, el día después tuve que salir el día después y claro, el problema, y eso yo creo que la parte más interesante, mirar cómo tan importante la comunicación económica a nivel político. Los efectos secundarios que puede tener esto es que haya una oleada de prejubilaciones. Es decir, el efecto que pues la gente preocupada porque va a pagar los platos lotos de la reforma, va a pensar que le conviene mucho más aprovechar y prejubilarse ahora que esperar de aquí a un año o dos. O sea, obtiene justamente el efecto contrario. Y eso pasa mucho en la comunicación política y en la comunicación económica. Y muy parecido a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de la franja horaria, lo veremos el 14 con los compis. Pues ahí pasa algo parecido, como cuando tú explicas muy mal una medida, el resultado que tiene después es no solo una percepción negativa de la misma, cuando en realidad tiene elementos también positivos, y además obtiene el efecto contrario, que no consigue el objetivo con el cual te había prefijado, ¿no? Bueno, ya está, eso lo siento, la pensión me parecía un tema bastante relevante, pero lo quería poner. Porque a ver en otoño cuando volveremos después de estos meses de Twitch, claro, deberíamos darle una vuelta a la comunicación económica y temas tan centrales. Las pensiones lo tienen todo para ser elementos sobre los cuales se va a hacer presión para que haya recorte. ¿Por qué? Porque hay la presión de fondos de especulaciones y fondos de inversiones que quieren meterle la mano, hay la tendencia a la privatización del mismo sector, que es una de las principales propuestas de los partidos liberales conservadores de este país, aunque no sé, liberales le queda un poquito corto, pero utilizamos la definición de que ellos mismos utilizan. Y además, efectivamente, tiene el elemento de costo directo por parte del Estado, porque materialmente hay que cubrirlas. Entonces, como es un derecho individual que uno matura como trabajador, como ciudadano, pues evidentemente no puede no pagarla. Entonces, es muy importante cualquier movimiento que se hace ahí. Dale, Van, te he interrumpido. Sí. Perdón. No. Exactamente lo que tú... Es que es súper relevante lo que estabas comentando. A ver, en primer lugar, yo creo que lo más importante de esta reforma es, en primer lugar, que se recupera el IPC y que se deroga el factor de sostenibilidad. Se deroga de una vez por todas el factor de sostenibilidad que hacía, que ajustaba el sistema al envejecimiento supuestamente de la población, de tal forma que a partir del 2019 pues las pensiones iniciales empezaban a reducir. Por ejemplo, si se esperaba que la persona o el pensionista viviera 5% más, pues la pensión inicial se reduciría un 5%. O sea, la lógica de las últimas reformas es tremendamente perversa, porque lo que pasaba es que como la población está envejeciendo, lo que vamos a hacer es intentar reducir el coste que nos supone financiar ese envejecimiento de la población. Pero vamos a ver. Cuando estos baby boomers nacieron, se incrementó el gasto educativo. Porque la pirámide poblacional lo que hace es engordar en sus partes más jóvenes y por tanto, evidentemente, cuando una sociedad tiene una mayor proporción de jóvenes que necesitan una educación, pues se incrementa el gasto público. Lo que no puede pasar, y la lógica tremendamente perversa, es que cuando esos baby boomers ya han pasado a la edad de jubilación, entonces lo que se plantea no es incrementar el gasto en jubilación, sino reducir el gasto en jubilación. Pero vamos a ver, nadie se planteó reducir el gasto en educación cuando estos baby boomers nacieron. Al revés, todo el mundo creyó que había que incrementar el gasto educativo porque es lo lógico. ¿Por qué ahora estamos debatiendo acerca de la necesidad de reducir el gasto en pensiones? Bueno, pues es una lógica muy perversa que tiene que ver con la utilización del individuo en el proceso productivo, y cuando evidentemente la educación es una inversión en cierto sentido para que tú seas productivo y puedas generar rentas, pagar impuestos y consumir, cuando llega a la edad adulta, a la edad de jubilación, a los 65 años, pues productivamente parece que ya no eres útil y no merece la pena gastar el dinero en esa parte. Bueno, pues yo creo que esa lógica es bastante perversa y lo que deberíamos llegar a hacer es lo contrario, ¿no? Lo contrario. Es decir, que
a mayor gasto, eso por un lado, ¿no? A mayor número de personas mayores o mayor proporción de personas en edad de jubilación, mayor gasto en pensiones, que es lo lógico. Bien, eso por un lado. Pero es que además eso lo que hacía, o el factor este de sostenibilidad, junto con el índice de revalorización, que es lo que no se me había, lo que no me salía antes. El IPC. Eso es, el índice de revalorización lo que hacía era, que esto es lo realmente grave, sistematizar por ley la pérdida de poder adquisitivo de los y las trabajadores. Es decir, no solo contravenía el mandato constitucional que dice que las pensiones tienen que tener, que tienen que acordarse al nivel de vida, sino que además, por ley, establecía que las pensiones iban a ir perdiendo poder adquisitivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hubiera déficit de la seguridad social, es decir, hasta el 2050, las pensiones no se podían incrementar más del 0,25, este famoso por ciento, ¿no? Esto, como sabemos que en los últimos años hemos tenido una inflación por encima del 0,25, sabíamos que esto iba a conllevar una pérdida del poder adquisitivo. Bueno, pues esto es lo que se ha derogado. Esto es lo que se ha derogado. Sí, pero que además, ojo, porque parece de que estamos hablando, la pensión media en España es de 1.030 euros al mes. A ver, que lo que está diciendo Iván es si nosotros lo ponemos en una situación donde tenemos una parte de la población sustancial que cobra pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional y la pensión media, incluyendo obviamente todo tipo de pensiones, de 1.030 euros, 1.180 si consideramos solo las pensiones de carácter contributivo, pues nos damos cuenta de que quiere decir perder poder adquisitivo en ese amplio margen de años, de franja de tiempo que se ha utilizado efectivamente, que no se ha aplicado el factor del índice de revalorización, efectivamente. Pero añadimos un elemento más. ¿A quién beneficia la reforma concretamente? Justamente beneficia a todas las pensiones que están por debajo, la pensión más baja, que más sufre la pérdida de poder adquisitivo, y también, evidentemente, en el caso de las mujeres, que son las que sufren la mejor brecha de pensiones y tiene un efecto también a nivel territorial. Es un elemento suficientemente importante para estructurar todo su discurso sobre esto. Tal cual. Simplemente o sea, ¿en qué cabeza cabe? Hablando de esto. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que hablar de otra cosa? Claro, y sobre todo, ¿en qué cabeza cabe políticamente hablar de cuáles son los costes y de quiénes van a soportarlos? No porque sea una mentira, porque eso se puede especificar y vamos, esto es que lo íbamos a decir no solo nosotros, pero cientos de economistas iban a especificar cuáles son los costes, pero claro, centrar o darle munición al adversario para que centre todo su discurso en torno a que el principal efecto de esta reforma es ese, hombre, pues eso es de una miopía política absoluta, ¿no? Claro, el famoso elefante de la GOF, porque hoy vuelve otra vez y leo, lo siento, que parece que están haciendo un programa monotemático, pero es que de verdad es un tema relevante, ¿eh? Por eso hemos montado además Fake Economy, para hablar de política económica, pero también de comunicación económica. Hay que aumentar la edad efectiva de jubilación para neutralizar la mayor esperanza de vida. A ver, técnicamente ese mensaje impecable, políticamente es un desastre. Por favor, intentamos poner el foco sobre otras cuestiones. El titular que ha dado Iván, pues por fin los pensionistas españoles recuperan su poder adquisitivo por ley. No sé, ¿sabes? Es que se le puede dar mucho enfoque diferente. Sobre todo porque, fíjate, Pepe, sí déjame solo decir esto, es que había un montón de memes poniendo memes de los partidos conservadores que decían los sindicatos cuando la derecha recorta pensiones y salía un gato súper erizado. Correcto. Los sindicatos cuando la izquierda recorta pensiones y salía un gatito con carita así. Cuando no es cierto, pues mira, esa es la munición política que se ha generado en base a esas declaraciones del ministro que ha apoderado la reforma, ¿no? Y una última cosa, y yo creo que cerramos Marco, muchas gracias por haber explicado técnicamente la reforma. Porque te das las gracias a ti, ¿no, Pepe? Muchas gracias, Pepe, por... No, a ti, se lo has explicado tú, Iván.
Estaba haciendo un cumplido en directo y se me escapa, Qué humildad, qué humildad. Pero quiero decir, aparte de esto, ¿no? Cioè, aparte de la explicación, a mí me preocupa, y eso lo digo en serio, que un poquito el tío vaya adelantando cuestiones, ¿no? Cioè, es como si ya está comprando el relato de la sostenibilidad del adversario. Cuando hay alternativa encima de la mesa que puede ser diferente de aumentar la edad de la pensión. Que traduzco lo que estoy. A ver si no va a ser, decir. a ver si no es lo un consigo. amigo y es un adversario, vete tú a saber. Eccolo qua, cioè, a ver si lo que está diciendo es que en realidad nosotros lo estamos haciendo de esa manera para intentar efectivamente que la edad efectiva de jubilación se acerque a la real, pero a la normativa. Pero como no lo conseguimos, pues no nos queda más alternativa que mandar a jubilar a la gente con mayor edad. Pues hay que decirle ya, hay que empezar a decir ya que hay alternativa viable, que hay que poner encima de la mesa, que van en la línea de lo que tú planteabas. Es completamente viable reducir la edad de la pensión y garantizar sostenibilidad vía contribución y vía impuesto. Entonces, quitémonos de paranoias completamente surrealistas que no tienen nada que ver. Hay un margen fiscal muy considerable y además se puede mejorar. Se puede mejorar, ¿por qué no lo decimos? Que se puede mejorar bastante la capacidad de contribución de las cotizaciones sociales con mecanismo de destope de determinadas, en el caso de rentas muy altas, con mecanismo, por ejemplo, de estabilidad en el mercado laboral, con una política que parcialmente reforma el ámbito, el marco normativo de la misma, favoreciendo otro tipo de relación. No sé, que parece que lo único que se puede hacer aquí es siempre, para hacer esto, un poquito lo fácil, ¿no? Para hacerlo así no hace falta ser político, eso lo sabe hacer cualquiera. Coge y dice, bueno, ya que no me entra en la mantra, vamos a meter 2 añitos más, que la gente se jubile a 69. Oiga, o otra propuesta, o compagine laborillos o pequeños trabajos con su pensión, que esa es la segunda línea, que ya un par de veces lo he escuchado. Pues entonces hay que poner cuidado. Ese debate va a estar. Sí. Esa es la primera parte. Y yo espero que la recuperación del empleo sea tan sólida que en parte se le dinamite. Muy bien. Es que yo creo que. A ver, en esto de las pensiones, evidentemente, como hay muchos intereses que juegan y tú los has nombrado bastantes, es cierto que buena parte de los. ¿Estamos? Estamos. Espera, que nos estamos cayendo. Un segundito. El Discord. Siempre nuestro... Hola, Iván. Estamos, ¿no? A veces cae, a veces sube. Ahora estamos otra vez. No, quería decir... es que siempre pasa lo mismo. Esto es los neoclásicos que vienen y nos boicotean para que perdamos el hilo y no podamos continuar en nuestra construcción de discurso. ¿Qué quería Estabas concluyendo. Sí, bueno, claro, efectivamente, que tengamos en cuenta que hay países, para decir, estamos diciendo ahora mismo que lo que estamos haciendo no es recortar las pensiones para cuadrar el sistema, sino suplementar al sistema con diferentes ingresos para que se puedan cubrir el gasto en pensiones, ¿vale? Entonces, la lógica que teníamos hasta ahora era recortar las pensiones para que el sistema fuera sostenible. ¿Qué sistema? Pues el sistema contributivo con la separación de fuentes esta que hemos explicado que viene desde el Pacto de Toledo, ¿vale? Bien, esto es muy raro en nuestro entorno. Esto lo hacen ciertos países. Bueno, pues hay países que están obligados a financiar cualquier déficit con impuestos. Por ejemplo, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Holanda, Austria. Hay países que financian con impuesto todo el gasto en pensiones o buena parte de él, como por ejemplo Dinamarca o Suecia. Y hay países que asignan parte de los impuestos a las pensiones, como está haciendo España, es decir, Bélgica, Francia, Suiza, Alemania. Por tanto, lo que estamos haciendo básicamente es acercarnos a los países europeos con esta reforma, porque lo lógico
no es salvaguardar un sistema actuarial, la sostenibilidad actuarial de un sistema. Eso no tiene ningún sentido en términos de política económica. Ningún gobierno, bueno, pues voy a mantener que el sistema sea equilibrado. Pero ¿qué objetivo de política económica es esa? Tendrás que salvaguardar, por ejemplo, que haya un nivel de pensiones determinado y ver cuál es el gasto necesario y ver cómo se financia ese gasto. Eso sí es un objetivo de política económica. Bueno, pues lo que estamos haciendo es racionalizar eso, racionalizar ese gasto en pensiones. ¿Esto va a suponer mucho gasto? Porque claro, como tú decías, esto se va a tener que presentar a las pensiones. Bueno, pues no. Los cálculos suponen que la actualización con el IPC dentro de los periodos más importantes pues puede suponer entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Nosotros todavía tenemos un gasto inferior al de la Unión Europea, a la media de la Unión Europea en pensiones, por tanto, sí es cierto que tenemos margen de incrementar y de hecho es lo que haría cualquier gobierno progresista que se precie. Bueno, pues ya está, Pepe, pensiones, ahí estamos. Sí, yo creo que más o menos deberíamos más allá. Yo creo que cuando esto se calienta un poquito como eso se calienta como discurso, bueno, pues haremos un especial sobre el tema, que hay muchas compañeras que se lo ocurran súper bien. El gasto, totalmente, no, que vengan, tenemos, bueno, mira, Paloma, por ejemplo, una gran experta en pensiones públicas, y conocemos a María Pazos, que no sé si querrá venir a este espacio, pero desde luego ha hecho unas aportaciones muy interesantes en términos de pensiones y género, y solo para terminar, un dato que me gustaría por encima de la mesa. España tiene un gasto en pensiones en 2019 del 9,5% del PIB. 9,5% del PIB en 2019, cuando estamos en crisis, ¿no? Y cuando resulta que el sistema de pensiones va a ir a la quiebra, etcétera, etcétera. 9,5%. ¿Sabes cuánto tiene Grecia? Bueno, Finlandia, 13,7%. ¿Cuánto tiene Italia? 13,6%. Sí. ¿Cuánto tiene Francia? 13,1%. ¿Cuánto tiene Austria? 12,6%. ¿Cuánto tiene la media de la Unión Europea? 10,5%. Que estamos por debajo del gasto en pensiones de la Unión Europea. Que no tenemos que recortar, sino que tenemos que acercarnos a él. Este sería mi conclusión. Importantísimo. Bueno. Importantísimo el mensaje final, pero vamos, que lamentablemente todo siempre son estas, ¿no? Los argumentos finalmente que utiliza. Gastamos más. Así, en términos general. Gastamos hay que gastar menos. Pues descontextualizado y otras. Venga, yo creo que ya, por ejemplo, lo de empleo, vamos a por ello. El hilo que ha puesto. Sí, solo para verle el hilo que ha puesto Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, donde más o menos, para poner en contexto la evolución histórica. A ver, nosotros eso lo hemos dicho. A ver, pero explica el contexto. Explica el contexto, Pepe. ¿De dónde sale lo de los datos de empleo y todo eso? ¿Por qué ponemos.? Estamos hablando de los datos de seguridad social. Estamos hablando de los datos de seguridad social y estamos hablando de la recuperación de afiliación por un lado y de la reducción de paro por otro. Son dos datos que son diferentes, pero bueno, normalmente van compaginados, pero en este caso, evidentemente tienen alguna distorsión. Pues ella, si no me equivoco, es el dato del paro registrado, pues podemos ver que la bajada histórica en julio de la serie. Y lo mismo se daría en el caso de la afiliación a la seguridad social. A ver, bastante intuitivo, pero la cosa más relevante de todo esto es que los ERTE han hecho su trabajo. Una medida económica que estaba ahí aparcada ha servido de manera tremenda para permitir esa recuperación. Vamos a aclararlo, solo ese aspecto. La otra hipótesis es que nosotros congelamos el mercado, no congelamos el mercado de trabajo, asumimos el riesgo del despido, rompemos las relaciones laborales entre trabajadores e empleadores y esperemos que después se reencuentren en el mercado. Lo que hace el ERTE es evitar que se rompa esta relación. Entonces la recuperación es mucho más fluida y mucho más rápida. Y se está dando en muchos países, pero en particular la recuperación española es impresionante. Es impresionante y recordemos que los ERTEs, los ERTEs fueron las grandes piezas de
mantenimiento del empleo, por ejemplo, que utilizó Alemania en la crisis de 2007, ¿no? Y se utilizó de manera profusa. En España también existían, pero no se utilizaron, pero se utilizó de manera profusa. ¿Esto qué es lo que hace? Como decías tú, básicamente es mantener la capacidad productiva de los trabajadores y de las empresas, congelarla. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un proceso de destrucción total? Es decir, que no hay ERTES, pues lo que se produce es lo que se produjo en España, la destrucción del empleo, la descapitalización de los trabajadores, la pérdida de productividad y luego la mucho más lenta recuperación del empleo, porque no se ha congelado, se ha destruido. Esto lo que permite es la criogenización del empleo durante el periodo de tiempo que dure. El Estado se carga con el 70% del salario, si la empresa quiere puede complementar ese 30%, pero sobre todo, lo que mantiene es la capacidad productiva de los trabajadores. La criogenización. Y eso Sí. es fundamental para luego la recuperación económica. Por eso estamos teniendo esta recuperación económica tan rápida. No porque sea magia, sino porque se han utilizado otras herramientas netamente distintas a la última crisis financiera. Bueno, yo exactamente haría hincapié, como tú estás diciendo, no tanto que eso lo sabemos, es una banalidad que estamos hablando de crisis diferentes para con una crisis financiera, pero sí pondría en valor que la mayor recuperación y la velocidad de recuperación sí que está directamente influenciada y condicionadas por las políticas económicas y el nivel de gasto social y de inversión social que se está dando, y esto a mí no me lo va a quitar nadie en la cabeza. Y lo vamos a ver, son herramientas además que tienen un impacto institucional, es decir, sobre el mercado laboral, en el caso específico de los ERTE, importantísimo. Un dato final, para no parecer demasiado triunfalista con todo lo que con todo lo que se hace, bueno, seguimos teniendo una de las tasas de paro más altas a nivel de Europa, la tasa juvenil está disparada alrededor del 40%, en fin, el marco normativo es un marco que es un catalizador de precariedad y de inestabilidad existencial. Los salarios siguen siendo relativamente bajos, hay muchas tareas que quedan pendientes, pero es una buena noticia poder haber recuperado una situación ya casi prepandémica, ¿no? Sí. Entonces, Al respecto, a partir de ahí ya habrá que ver la agenda cuál será, y exacto. la agenda por parte del ministerio es claro, pero no todos opinan lo mismo en el gobierno, y habrá batalla. Al respecto, déjame que te ponga una pequeña conversación que he tenido en Twitter. Bueno, es una tontería, pero merece la pena para ver cuál es el estado de análisis económico que existe y por qué hemos creado Fake Economy. Resulta que se publica esta estadística, ¿no? Esta estadística no es una estadística, sino que son los datos del paro con el paro juvenil que existen en la Unión Europea. Ahí lo tenéis, ¿no? Informal Economy. Entonces podéis ver que el paro juvenil en España es del 37,6%, es el más alto de la muestra de la OCDE, perdón, no es de la Unión Europea, y el siguiente es Costa Rica, el siguiente es Grecia, Italia, etcétera, hasta Japón o Alemania, que tienen pues estas tasas de paro tan pequeñitas, tasas de paro juvenil, ¿no? 16, normalmente juvenil, sí, de 16, 24 años. Dice otro chaval un poquito más abajo, dice, what may be the cause of high unemployment in Spain? Dice, ¿qué podría ser? ¿Cuál podría ser? Se pregunta irónicamente, diciendo que él es un joven en español. Y luego hay otro usuario que se llama Billón Sevillano, que dice, por supuesto, irónicamente, claro, dice, por supuesto que no es el gobierno social comunista que está, o sea, por supuesto que esta tasa, de que España tenga la tasa más alta de paro de toda la OCDE, no tiene nada que ver con el gobierno social comunista que hay en España. Bueno, yo como lo retuiteé y estaban respondiendo a este retweet, pues les comenté este gráfico, ¿no? Que es básicamente la tasa más baja de paro juvenil fue con José Luis Rodríguez Zapatero y la tasa más alta fue con Mariano Rajoy. Quiero decir, no se puede achacar a un gobierno que lleva 3 o 4 años que tenga la tasa más de paro más alta cuando tiene España la tasa de paro más alta de los últimos 30 años, ¿no? La tasa de paro juvenil. Y entonces empiezan a debatir por qué es verdad, ¿vale? Por qué es verdad lo que ellos estaban diciendo. Bueno, pues os voy a poner. Vaya, no sé si lo tengo. Yo creo que he borrado alguna de las respuestas.
o he bloqueado, no sé, puede ser. Pero vamos, lo que decían era, hombre, claro, es que el gasto en la aerolínea Plus Ultra, los gobiernos, la ministra de Igualdad, los coches oficiales, eso hace que España pues Sí, tenga... sí. Pero ¿cuál es el análisis económico que hay detrás de eso? Bueno, pues ninguno, pero sin embargo son el alpiste refrito que están proveyendo ciertos partidos, pero que es todo menos conocimiento económico y todo menos capacidad interpretativa Ojo de lo que que está son, pasando. Yo un par de estos lo conozco porque me lo cruzo con uno en particular. Hemos tenido una conversación sobre el salario mínimo interprofesional, sobre el aumento y su impacto sobre la brecha territorial de género, que la redució muchísimo más que otros años el aumento del salario mínimo en 2019. Pues el nivel de respuesta, Iván, ha sido exactamente lo mismo. Pero son economistas. O sea, quiero decir que eso sirve a nosotros también entender como el debate también en política económica de la comunicación de política económica, pues en realidad sí que como un argumentario más general, ¿no? Claro, porque es que en Me parece realidad... bastante interesante lo que tú marcabas. Sí, ¿el qué? Sí, lo que tú marcabas sobre el hecho que el problema estructural del paro juvenil en ese país, que se ha bajado a los límites de Zapatero, también por lo que pasó con, si no me equivoco, con el boom inmobiliario, la construcción, Sí, claro, etcétera, claro. ¿no? O sea, quiero decir, Yo de eso creo que tenemos que hacer un se han tenido especial, ¿eh? niveles de, yo creo que se estudia menos de lo que se debería, ¿no? Eso lo digo en serio, el nivel de paro, pero no solo, también de tipo de contrato a jornada parcial, de precariedad en general, aunque en un sentido más amplio de la que se refería a la reforma laboral, a la no reforma, ¿no? Claro. Hay que darle una vuelta a esto. Totalmente. Perdóname, que tengo un poquito de alergia. Nada. No, totalmente. Venga, Solo... pues yo, tío, creo que con eso... Con eso paramos de hablar de los jóvenes, ¿no? Que no vaya a ser que esto se llene de jóvenes. No, podemos hablar, pero es que como tenemos el macro ultra debate que te va a durar mínimo una hora con la inflación. Que no, hombre, que no. Esto se hace rapidito porque además... El lunes, pero sí. No, lo vamos a hacer rapidito porque básicamente lo que vamos a hacer es hablar de las últimas novedades que tenemos en términos de inflación. Pero lo vamos a hacer... Y algo más sobre los jóvenes, ¿no? No, que un día haremos un especial sobre los jóvenes, donde me tendrás que escuchar acerca de eso. Pero hoy... Qué tristeza. Sí. No, ¿por qué lo tienen que hablar tú? Ahora digo, No. Me voy a sentir por la primera vez hablando de algo ajeno, ¿sabes? De eso dicen por aquí, mira, dice Edu, especial de los jóvenes, sin duda. Los jóvenes lo pedimos boomers. Boomers pidiendo especial sobre jóvenes. Esto es... En fin, bueno, inflación. Vamos a hablar de inflación. Sabéis que hay un debate enorme acerca de si los bancos centrales tienen que ir reduciendo ya su quantitative easing o las políticas monetarias no convencionales. Sabéis que los halcones están ya ahí intentando reducir las inyecciones monetarias. Y yo creo que vamos a hacer hoy un pequeño repaso acerca de las principales teorías y qué es lo que está ocurriendo, pero lo vamos a hacer a través de una cosa muy interesante, que es un informe, o el informe, del Banco Internacional de Pagos. ¿Sabéis que el Banco Internacional de Pagos? Bueno, pues es una organización que está en Basilea y ha publicado su informe anual y dentro de él tiene una parte súper interesante acerca del papel de la política monetaria y la desigualdad. Es decir, ¿puede reducir la política monetaria la desigualdad? Ha habido los impactos distributivos que puede tener la política monetaria. ¿Y por qué? Porque de repente... Dale, Pepe, córtame, que si no, no voy a parar. Digo, cuando tú... No, es que digo, cuando tú haces una cosa de este tipo, por lo menos me la podría enviar 48 horas antes. Pero porque te has sacado un pedazo de tema. Hemos hecho el guión. Si tú has cogido un paper que no has tenido que estudiar por la universidad, que lo has puesto a tu alumno y ahora me lo cuela aquí en directo. ¿Sabes? Que no. Te va a encantar, Pepe. No digo nada más. Vamos,
que no, que No, vamos. seguro. Vamos a ver, Oye, esto vamos está a en el guión, ver. Nuestros guionistas Te nos lo han estoy odiando puesto. muchísimo. No, escúchame. Te estoy odiando muchísimo. Mira, ¿por qué Pero esto es venga, vamos a importante? abrirlo. Porque esto es importante, que vamos a llegar al punto, Pepe. Esto es una fricada que simplemente es por dónde quería empezar a hablar del tema para que no siempre empecemos hablando de la Fed y del Banco Central Europeo y que dicen los... Quería llegar a eso a través de este que me ha parecido muy Me interesante. encanta. Mirad, en los Me encanta, últimos años, los bancos centrales y los banqueros centrales han estado incrementando las palabras desigualdad, las palabras pobreza en sus discursos, ¿no? O sea, aquí en este gráfico el Banco Internacional de Pagos de Basilea ha ido recopilando la cantidad o la proporción que se va diciendo, o sea, que se va nombrando la desigualdad en los discursos de los bancos centrales, tanto en las economías avanzadas como en las economías emergentes. Como podéis ver, desde el 2005, que prácticamente era pues algo exótico hablar de desigualdad en la política monetaria, vais a ver cómo se han incrementado cada vez más la proporción que la desigualdad ocupa en los discursos de los bancos centrales. Esto es súper importante, porque, claro, los banqueros centrales, vamos a ver, la desigualdad ha permeado, ese incremento de la desigualdad ha permeado en muchas esferas, también en los bancos centrales, lo cual no es sorprendente, no es que estos banqueros centrales se hayan vuelto locos, sino básicamente que, bueno, son personas, son permeables a los discursos políticos y las reivindicaciones que hay y a los fenómenos económicos, se han incrementado. Vale. A partir de ahí, el Banco Internacional de Pagos se empieza a preguntar, ¿no? Se empieza a preguntar cuáles son las vías por las que puede incidir la política monetaria en la distribución de la renta. En primer lugar, en la inflación, ¿no? Esto es fácil entenderlo, ¿no? La política monetaria evita que haya grande inflación, la inflación erosiona salarios, ¿no? Y en la medida en que esos salarios no están cubiertos por negociación colectiva, pues no se van a actualizar y por tanto van a perder poder adquisitivo. Por tanto, esto es una primera vía que puede tener, ¿no? En segundo lugar, porque puede prevenir el incremento de la desigualdad en las recesiones, mediante el quantitative easing. Esto lo vimos, Pepe. En el 2007 el Banco Central Europeo se le fue la pinza y empezó a restringir la política monetaria mucho antes que la Fed, y eso provocó, entre otras cosas, una segunda recesión. Por tanto, una política monetaria suficientemente expansiva permite que el PIB caiga mucho menos y, por ende, que el impacto distributivo sea mucho menor, ¿vale? En tercer lugar, dice el Banco de Pagos Internacionales que la política monetaria... Perdona, Megan. Perdona, son como dos efectos, ¿no? Claro que tiene que controlar, por un lado, la inflación y por otro lado, la política expansiva, ¿no? Totalmente, claro, efectivamente. Que son dos, es como un trade-off, ¿no? Es como un trade-off, pero vamos a ver... Venga, perdona. No, es como un trade-off, pero vamos a ver que la teoría cuantitativa del dinero, esta que dice que mediante inyecciones brutales, que el incremento de masa monetaria incrementa precios, es la teoría que ha sido dominante, no, y es la teoría que no es verdad, y los banqueros centrales se han dado cuenta. Exactamente. Quiero decir, dale. Perdóname, abro y cierro rapidísimo, porque me parece clave en términos... De ahí se entiende como gente que es muy pro con el tema, decimos así, de monetarismo expansivo, sean tan a favor, por ejemplo, a los helicópteros caídos del cielo, efectivamente, de carácter de ayuda, el planteamiento a la Draghi, decimos así, ¿no? Exactamente. Darle pasta a la peña. Exactamente. O sea, que suena fatal, pero yo creo que va por ahí. No, totalmente. Me parece interesantísimo, ¿eh? Claro. Y el tercer punto que dice el Banco Internacional de Basilea, que puede, digamos, que tiene impacto redistributivo, ¿no? La relación, no que tiene impacto redistributivo de la política monetaria, sino que la política monetaria tiene una relación con la desigualdad, es que parece ser que a mayor desigualdad, menor capacidad de transmisión tiene la política monetaria. A mayor desigualdad, pues por mucho que los bancos centrales bajen los tipos de interés, pues hay
poca capacidad de demanda agregada, esto no lo dicen ellos, lo digo yo, hay poca capacidad de demanda agregada, esa poca capacidad de demanda agregada, por mucho que tú bajes los tipos de interés, no va a incrementar la inversión, porque la inversión no depende de los tipos de interés, sino de los animal spirits o de la demanda efectiva. Y esto lo que hace básicamente es que cuando hay mucha desigualdad, pues la política monetaria no tiene mucha Para decirlo de efectividad. otra manera, llueve sobre mojado. Efectivamente. Llueve sobre mojado, che. ¿Quién beneficia? Si tú... Efectivamente, eso es. Como, Genial, o sea, tío. y, Me parece fantástico. y llegamos ya a lo que te va a molar más. Que el Banco Internacional de Pagos de Basilea lo que dice es, hombre, estos impactos distributivos de la política monetaria son, ¿vale? Es verdad que puedo controlar la inflación, es verdad que puedo controlar la caída del PIB, es verdad que la desigualdad y la política monetaria tienen relación, pero, hombre, la política monetaria no puede utilizarse como herramienta para reducir la desigualdad. Señores, lo que tiene que utilizarse es la política fiscal y las reformas estructurales. Esta es la conclusión principal. Claro. Esta es la conclusión principal del Banco de Pagos Internacional. Decimos que entiende que la política monetaria es complementaria a la política fiscal y estructural. Efectivamente. Lo que nos están diciendo es... Hemos vuelto... Claro. Eso es, hemos vuelto otra vez más a la misma conclusión que llevamos nosotros, los heterodoxos y Fake Economy, entre otros, hablando desde hace años. Que la política monetaria no es un instrumento de distribución de la renta y no se puede utilizar como tal, sino que es simple y llanamente una forma que puede, o sea, una herramienta muy útil y que es necesario utilizarla, pero que no es una herramienta de gasto público. No es, y por tanto no tiene el impacto redistributivo. Martin Wolf, bueno, ese es el informe internacional del Banco de Pagos, que os lo recomiendo, que merece la pena leer, sobre todo en esta serie, ¿no? Martin Wolf, el editor en jefe del Financial Times, ha escrito una columna que se llama precisamente Monetary Policy is not the solution to inequality. La política monetaria no es la solución a la desigualdad. Y hace un pequeño repaso a este informe, ¿no? Y aquí empezamos ya. Y aquí empieza la movida, Pepe. Aquí empieza la movida, porque claro, aquí ya empiezan a jugar los dos campos teóricos. Aquellos que dicen, y esto me parece súper interesante, aquellos que dicen que ya estamos en procesos inflacionarios y que hay que reducir la política monetaria, y aquellos que dicen, dejadnos en paz, la política monetaria no es el problema. Fijaos qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. ¿Es verdad que la política monetaria y las grandes inyecciones de dinero no han incrementado precios? Pues parece que sí, es verdad. Pero por otro lado, ¿es verdad que desde que esta política monetaria está inyectando dinero, los precios de los activos están incrementándose muchísimo? Eso es verdad. Eso es verdad. Y estamos viendo burbujas en los mercados bursátiles. Estamos viendo cantidades ingentes de ganancias en los mercados bursátiles. Y ahí es donde se apoyan los halcones, ¿no? Dicen, hombre, es cierto que el incremento de precios el incremento de masa monetaria, cuidado, que el incremento de masa monetaria ha sido el mayor, por ejemplo, en Estados Unidos desde los años 40. Cuidado, la M3 ha subido más que en ninguna década de los últimos 50 o 60 años. Cuidado, que es que no estamos hablando de inyecciones monetarias aisladas, que es que estamos haciendo un experimento en estos momentos. Y este experimento lo que está demostrando es verdad que no se traslada a consumo de precios, pero los halcones dicen, pero sí se están trasladando a incrementos de activos bursátiles, como estamos viendo en las burbujas, ¿no? Y dicen los halcones, hombre, es que el incremento de la... Claro, los halcones, la teoría cuantitativa del dinero siempre buscan una forma. Dice, hombre, claro, es que a lo mejor no se traslada a precios, pero se traslada a otros precios. La cuestión es salvaguardar la teoría cuantitativa del dinero cuando se ve por todos los lados que no tiene ningún tipo de efectividad, ¿no? Y bueno, quería meter un poquito de esto porque me parece que ahora, una vez más, estamos viendo... Y aquí yo creo que ya podemos meter lo que estabas diciendo, tío. Los datos de la inflación, ¿no? Sí, no,
La pregunta es que la otra vez, lo hemos hablado rápidamente, pero no hemos entrado demasiado en detalle. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí? Los datos que de España nos dan una inflación en el mes, si no me equivoco, de mayo 2007, 2,7 y en junio 2,6, con, pero de una subyacente muy baja, entonces como con relativa tranquilidad, lo ponía Ángel Talavera la otra vez bastante claramente en el mapa. Pero me parece que en Estados Unidos sí que estamos asistiendo a otro tipo de problema, ¿no? En Estados Unidos sí que estamos teniendo ya una inflación por encima del 4 y pico, si no me equivoco. Sí, y ese además, es un efecto ya sí, subyacente, ¿no? eso es. A eso nos referíamos la otra vez. Efectivamente, lo que pasa es que también es cierto que en Estados Unidos lo que estamos viendo es que en abril y marzo tuvimos unos datos de empleo muy desalentadores, ¿no? No sé si os Claro. acordáis de que decíamos, hemos estado hablando en Fake acerca de la dificultad que tenían ciertas empresas en Estados Unidos para encontrar trabajadores, ¿no? Entonces los conservadores ya estaban diciendo, es que las ayudas son muy elevadas. Entonces, claro, coño, eliminad las ayudas para que los trabajadores trabajen, ¿no? Porque claro, si no, Ajá. prefieren quedarse en casa. Fíjate qué locura, ¿eh? Si te Y pagan eso, $300 al mes por un subsidio, pero el empleador te paga 200, pues tú no quieres trabajar. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. oye, tío, has sacado un tema muy relevante porque hasta ahora aquí en España ese debate no se había dado. Exacto. Ya has dos padronales de dos sectores que os sonarán. El sector de la hostelería en Almería, que ya ha dicho explícitamente que el problema es que hay demasiada ayuda y por eso no trabajan. Y ahí habéis flipado mucho. La patronal del sector de la construcción asturiana ha planteado, que no sé cómo lo quiere hacer, porque en realidad ya funciona así, la obligatoriedad de coger trabajo para la persona que está en paro. Que No sí, sé, que si sí, quiere es poner que están una ahí, están ahí. pelota de acero y una cadena y llevarlo para allá. Pues lo que quieren es Es una decir, reforma a de ver, los subsidios. señores liberales de la patronal. Claro, pero lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Mucho mercado, mucha oferta, mucha demanda, mucha curva que se juntan en gráficas simplona, pero después cuando hablamos de mercado laboral es cuando hablamos de salario medio, de salario de mercado, pues ya no estamos de acuerdo con el hecho que tengamos que subir los salarios porque, hombre, no. Aquí queremos todo, queremos la ayuda, queremos los créditos ICO, queremos las cotizaciones pagadas con los ERTE, queremos todo, pero no queremos hacer parte de nuestra responsabilidad. A ver, lo digo Biden, aunque bueno, sabemos que Biden finalmente tuvo que tragarse el aumento del salario mínimo interprofesional que quería hacer, al final no lo hizo, pero pagadlo más. Tan sencillo como esto. Hay una decisión en términos de política económica, en términos de gestión empresarial, donde tú tienes que decidir si necesitas un trabajador y si lo necesito lo tiene que pagar. O sea, no es mucho más. Y después, no flipáis, no flipáis. O sea, es decir, no es que la ayuda sea tan consistente para justificar ese efecto perverso. Es el contrario, lo contrario. O sea, son los salarios que son tan bajos que casi justifican preferir no cobrar 300 euros más porque hay una cantidad de hora extra de los dos sectores además que hemos hecho referencia que no se pagan, que ya un trabajador se lo piensa 4.000 veces antes de asumir esto y prefiere quedarse con menos, para no trabajar. Pues, no sé, me parece que ese debate, ojo, que A ver lo si estoy lo viendo en podemos. Italia, lo estoy viendo aquí. Claro. He leído Los cosas conservadores también de Francia y siempre van por Alemania. ese lado. Déjame ponerlo de Biden, Pepe. Que merece la pena, yo creo. A ver si. Écolo. I'm not being critical, Bill. I really Hay un mean this. cachondo, Legitimate questions you're asking me. Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Dice, traducimos, dice, los empresarios me hacen preguntas muy legítimas y dicen que no encuentran I'm a not being critical, trabajadores. Bill. I really mean this. It was a legitimate question. Y dicen bajito, pagadles más. Evidentemente, lo que debería hacer alguien progresista es decirle a Biden, haz algo para que paguen más.
Pero bueno, independientemente Claro, de eso, hay que buscar la el manera mensaje es brutal, el mensaje es brutal. Claro, no es que las ayudas sean muy altas, es que los salarios son muy bajos. Subid los salarios por encima de las ayudas y ya veréis. Y las ayudas ya son suficientemente bajas, que estamos hablando de Estados Unidos. Lo que pasa es que por primera vez ha habido este tipo de ayudas y parece que son muy elevadas. No, lo que ocurre es que hay salarios, es que la proporción de trabajadores pobres en Estados Unidos es abrumadora. Por tanto, no estamos hablando de un problema de que los trabajadores son vagos. Estamos hablando de que son personas, y son las personas cuando te van a ofrecer trabajar 15 horas a un salario de 200, pero tienes un subsidio que te da 300, ¿qué vas a elegir? ¿Eres tonto o qué ocurre? Vamos a ver. No es que parece que nos tratan al final. No, que te seguía completamente el rollo. Es que ahí además el debate es que sí que los gobiernos pueden hacer cosas en ese sentido Por para supuesto. marcar Por supuesto. la cuestión de otra manera. No solo en términos de debate sobre salario mínimo, no lo vamos a volver a abrir, sabemos que sobre la oferta de empleo puede tener efectos, no efectos según el sector, etcétera, etcétera. Ha habido un debate fantástico, en mi opinión, por fin, la verdad, bastante satisfactorio también en nuestros lares, y yo creo que es importante. Creo que algunos han cedido un poquito a la sirena, ¿no? del argumento facilón, eso sobre el efecto sobre la oferta sobre la oferta de empleo, pero no es solo esto. Es que, como tú bien has señalado, el nivel de precariedad laboral en Estados Unidos es increíble, que se parece mucho, en muchos casos, a muchos sectores aquí, que tenemos muchas cosas paradójicamente. España en lo malo se parece mucho a Estados Unidos. Fuerte, y hay es lo malo, me refiero. Y tenemos un problema evidente con el tema de la hora extra, inspección de trabajo, que él está haciendo lo posible, pero vamos, no llegamos porque tenemos un número de inspectores de trabajo, si no me equivoco, la mitad de la media europea. En Estados Unidos creo que ni existen, son como una entidad mitológica, ¿no? O sea, tendrán más Men in Black que inspectores de trabajo, más gente que trabaja con alienígenas que con los trabajadores. Pues claro, ahí el problema es que en algunos sectores la demanda no furula porque evidentemente la situación es muy chunga. Es que estamos hablando de sectores con un altísimo tasa de precariedad. Claro. Ya que lo estamos metiendo en el tema de la inflación, ¿no? ¿Qué pasa ahí, bro? ¿Qué pasa, Iván, ahí? Pero tenemos el contraargumento sobre el empleo también suele ser... Dale. No, es que lo estamos metiendo con la inflación porque... Lo estamos metiendo en la inflación porque en los últimos datos de Estados Unidos lo que ocurrió es que la inflación estaba pues al 5%, básicamente, 4,2% y luego 5%, abril-mayo, y esto supuso una sorpresa, ¿no? Porque estaba por encima de lo que se esperaba. Y al mismo tiempo, lo que se llamaba, lo que le llaman en Estados Unidos las payroll, non-farm payroll, que es básicamente la cantidad de trabajadores fuera del sector agrícola, habían dado unos datos muy desalentadores, muy por debajo de lo que se esperaba. Es decir, la creación de empleo estaba yendo por debajo de lo que se esperaba, lo que hacía, a su vez, que los salarios tuvieran que incrementarse más y que, por tanto, la inflación subiera. Bien, abril y marzo fueron datos muy desalentadores en Estados Unidos para la non-farm payrolls, pero en junio ya se ha recuperado. Están, si no me equivoco, en los 850.000 puestos de trabajo creados frente a los que se esperaban del 750.000. Esto significa que la creación de empleo ya está recuperándose en Estados Unidos y que la política monetaria lo que ha hecho no es crear, y la política monetaria y la política fiscal con estas ayudas no está desalentando a los trabajadores, sino lo que está ocurriendo es que básicamente había un desajuste, cuellos de botellas, y hasta que esto empiece a funcionar, pues va a haber incrementos de inflación en el tiempo. Esta semana en Europa tenemos datos de la inflación, ¿no? Y se espera una caída, de hecho, ¿no? Se espera una caída de la inflación en junio. Esta caída se espera que sea temporal. No vamos a seguir. Que sea temporal. No vamos a seguir cayendo. No, claro. Pero fíjate, Ángel Talavera, lo decías el otro día, lo nombrabas, ¿no? Él decía, hombre, yo espero que más o menos estemos por este entorno en el 2022. Sí, pero es muy difícil esperar. ¿Por qué? Bueno, pues prever. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo no está pensando en la inflación que hay ahora.
ni la que va a haber en diciembre. Claro, de la potencia, claro, efectivamente. Está pensando en la que va a haber dentro de un año, año y medio. ¿Por qué? 2023. Porque cuanto Claro. más elevada sea la inyección monetaria del Banco Central en 2021, perdón, más elevada será la caída de inyección en el 2022. Por tanto, Claro. el efecto base puede ser muy, muy, muy importante. Es decir, ahora nosotros estamos generando estas inflaciones porque estamos con políticas monetarias sosteniendo y con políticas fiscales, etcétera, etcétera. Cuando eso se vaya eliminando, el efecto base de inflación de caída puede ser brutal. Puede ser brutal. Por tanto, por eso estamos en estos momentos que probablemente en Europa empecemos ya en septiembre a hablar, porque esto es lo que estamos, ¿no? Sabiendo cuándo vamos a empezar a hablar sobre la reducción de las inyecciones. El debate ahora mismo en política monetaria es intentar adivinar cuándo vamos a empezar a hablar. El problema fundamental, vamos a aclararlo porque me es súper interesante esta cosa, ¿no? Pero aquí el problema es que se habla. O sea, si no se hablara del tema, exactamente, los mercados están muy atentos. El hecho que ya se habla, bueno, antes no se estaba previniendo, por ejemplo, que los tipos podían aumentar en 2023. Ahora Gentiloni, otro comisario europeo, han hecho hipótesis, empiezan a decir, quizás segundo semestre de 2023, bueno, no lo sé, depende de Estados Unidos, si lo hace al principio de 2023, quizás nosotros también, pues eso ya evidentemente que genera expectativa, y si genera expectativa, pues muchas veces son autocumplidas. En el sentido que el discurso se saca para que ya nosotros más o menos poco a poco vayamos sacando el tema y se vaya hablando de esto. Exactamente. Lo que va a ocurrir realmente no se conoce, porque, pero la cosa interesante es que no se conoce, no va a tener nada que ver con lo que está pasando ese año. El año que viene. Exacto, pero no se conoce. Vamos a ver, la inflación este año, el año que viene no es el problema. Exactamente. No, están pensando en año y medio cuando se retiren y los efectos base. De la misma manera que ahora hay un efecto base que incrementa la inflación, ¿no? Un efecto base porque evidentemente con respecto al 2020 los consumos son muy elevados, por tanto el efecto base de 2021 con respecto a 2022 es muy elevado y parece que la inflación está creciendo bastante. ¿Qué es lo que va a ocurrir en 2022? Exactamente lo contrario, que frente a la eliminación de los estímulos puede pasar que la inflación caiga demasiado. Por tanto, no es tanto si la inflación hoy en día está por encima o por debajo del 2%, cuidado, sino qué es lo que va a pasar el año que viene con estos efectos base. Pero no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos dónde se configuran los grupos de presión. Por ejemplo, claro, aquí tenemos Not, ¿no? El banquero central de Holanda. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, pues que mira, no deberíamos sobreestimar nuestra capacidad para determinar si los incrementos de inflación son temporales o no. Es decir, básicamente lo que está diciendo es, cuidado, que vosotros decís que es temporal, pero yo no me lo creo, que este incremento de inflación ya es un incremento de inflación importante y hay que empezar a reducir. Entonces, sabemos que Holanda, por las declaraciones de su banquero central, ya está en esos lares. ¿Quién más está en esos lares? Bueno, pues, Alemania, ¿cómo no va a estar? Alemania, efectivamente. Ahí está Weidmann, el banquero central de Alemania, diciendo que, hombre, pues que no hay que esperar mucho para... este es el Not, perdón. Que no hay que esperar mucho para... pues para reducir los déficits y la deuda pública, ¿no? Weidmann se llama. Por tanto, ya sabemos por dónde se están moviendo las cosas, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que el debate que se va a dar y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea es bastante más complejo, porque en Estados Unidos la dinámica, entre comillas, aunque haya autonomía de la FED con el gobierno, es un poquito más, yo diría, más fluido, en el sentido que es más condicionable uno al otro. En el caso de la Unión Europea, estamos hablando siempre del clásico risk entre los varios países, entonces se va a reafirmar de alguna forma un grupo de... ¿Cómo se llamaban, tío? Los frugales, ¿no? De alguna forma. Que los frugales, decir, los árboles frugales. Más o menos un marco de austeridad. Los árboles frugales. Y ahí dependerá mucho, volvemos a lo mismo, del gobierno italiano, el gobierno español, portugués, Grecia, con su relativa potencia, pero el papel
yo creo central lo va a jugar Sí. Francia ahí un poquito, que creo que en ese momento está más de nuestro lado Sí. que del lado de los frugales, Sí. en un sentido de política económica expansiva y prolongadamente expansiva, porque Francia tiene un problema bastante significativo también con la deuda y con vamos, los objetivos como todos. Entonces, ese discurso inevitablemente se va a marcar al debate sobre las reglas fiscales. Sí. Una afirmación de Draghi de la última semana a mí me ha sonado muy bien, me ha gustado, porque ha dicho, se puede crecer suficientemente bien para reducir la deuda sin determinar shock. Claro. Es decir, creo que lo que quería decir es que es posible que nosotros recuperemos en parte la senda correcta sin necesariamente aplicar medidas de austeridad. Y Claro. eso, si viene de Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo, pues no viene mal, no viene mal. Pero el debate Claro, está ahí. incluso, es que incluso, vea, vamos a meternos vamos a ponernos las gafas conservadoras, las gafas neoclásicas, y vamos a analizar la sostenibilidad de la deuda. Bueno, desde la perspectiva neoclásica o tradicional, la sostenibilidad de la deuda no depende de cuánta deuda tengas. Depende, uno, del stock de deuda, ¿vale? Del stock de deuda que tienes, es decir, Correcto. si tienes 100, 200%, lo que sea. Segundo, del tipo de interés que existe. Y tercero, de el crecimiento. En la medida en que la tasa de crecimiento es superior al tipo de interés nominal, lo que tú estás haciendo es ingresar más de lo que estás pagando. Por tanto, tu senda, o sea, tus ingresos son mayores que tus gastos y tú vas a ir reduciendo la cantidad de deuda. Dicho de otra manera, en términos neoclásicos, si el tipo de interés es inferior a la tasa de crecimiento, tenemos una senda de sostenibilidad de la deuda. ¿Qué implica esto? Pues lo que implica básicamente es lo que tú tienes que hacer no es aplicar medidas de austeridad, sino medidas expansionarias para crecer lo suficiente, para generar los suficientes recursos para pagar esa deuda y que el stock de deuda vaya cayendo. Esto es desde el punto de vista neoclásico. Desde el punto de vista heterodoxo, lo que diríamos es que la deuda nunca puede ser un problema, porque si tú tienes un comprador de última instancia que se llama Banco Central, ese Banco Central siempre va a tener la capacidad de generar esa compra de última instancia, básicamente. O sea, es decir, un gobierno cuando tiene crisis lo que hace es emitir deuda. No tiene ningún problema si hay un banco central que se la compra, básicamente. Esa es la cuestión, ¿no? Que es lo que no existe en Europa. Por eso en Europa nos tenemos que atener más al crecimiento y tipos de interés, pero incluso en la lógica neoclásica, como estábamos diciendo, Olivier Blanchard, nuestro gran amigo neoclásico, nuestro gran macroeconomista, está defendiendo que, hombre, tenemos stocks de deuda suficientemente elevados como para pensar que en una época de bajos tipos de interés como la que nos espera para las próximas décadas, hombre, incrementemos los niveles de aceptabilidad de los stocks de deuda, incrementémoslos, no estamos en el 60% de Maastricht, subámoslo por encima del 100%. Porque eso es, con niveles de crecimiento y de interés tan bajo, lo que nos lleva a... Eso sí lo ha dicho Oliver, es porque algo se está hablando. Exactamente. Eso quiero decir. Yo veo más probable que cedan, entre comillas, sobre la cuestión de la deuda que más sobre la cuestión de la regla fiscal, del déficit, del 3, etcétera, etcétera, que también sabemos ahí. Otra igual. También se merecería. Otra igual. Se merecería un programa porque otro bacalá, porque Sí. es verdad que es un tema un poquito muchas veces manipulado, ¿no? Porque Iván tenía una maravillosa tablita hecha con los países por años, por colores, ¿no? Rojo cuando incumplían, verde cuando cumplían, y era roja toda. Era toda roja. Muy poco verde había por ahí y era muy interesante. A ver si la puedes rescatar, porque te la pedí la otra vez, o no me la quisiste dar, o no la tiene localizada. No la tengo localizada. De color. Era una generalada, pero es que es la demostración que tener una regla que no se puede cumplir, ¿a qué sirve? Eso también. Totalmente. Y ya, para terminar, Pepe, pero un segundo, para terminar, con respecto a lo que estás diciendo, ya terminamos, fundamental las elecciones que va a haber en Alemania, porque claro, Weidmann está hablando, el banquero central, pero fundamental las elecciones de Alemania y quién va a gobernar, si van a ser los verdes, si van a ser los socialdemócratas, si va a ser la CDU con los liberales, en función de cuál sea el color. Parece que ha cogido...
que van a ser los Sí, sí, verdes. totalmente. Y los Semáforo. verdes parece que tiene la coalición jamaicana o la coalición de semáforo, parece que bueno, pues son más sensibles a una política expansionaria. Yo tengo que decir que no me gusta que llamemos frugales a esa gente, sino que yo creo que es más, Estoy de acuerdo. interesante llamarles el bloque deflacionario y a otros países el bloque expansionario, porque yo creo que define mucho mejor cuál es su aproximación en Estoy de términos acuerdo. de política monetaria. Así que los deflacionarios, si no ganan los deflacionarios en Alemania, podremos tener una Unión Europea un poquito más amigable. Bueno, pues Pepe. Además, todos son. Además, claro, no, digo, sobre el tema de los frugales. Además, ¿frugales de qué? Chaval, que vosotros, Holanda en particular, os podéis permitir lo que os permitís porque tenéis un dumping fiscal que vamos. Exactamente. Que os estáis salvando porque tenemos un marco normativo de mierda a nivel de la Unión Europea. Porque si no, es que increíble, ¿no? Cómo manipulan también hasta la imagen, pero lo bueno que son en esto, ¿no? Sí. Pero los frugales, tío. O sea, ¿frugales de qué? Si me estás rapinando, soy unos piratas. O sea, me estáis rapinando. Calcularon el impacto en el otro país europeo es una barbaridad. Tú imagínate, esto es alguien. Le permiten decir así. Tal cual. familia. Esto es alguien, o sea, la imagen es como alguien que tiene pinchado a tu electricidad y tú estás pagando su buena parte de su electricidad y luego él te viene a decir que por qué gastas tanto en electricidad, que por qué gastas tanto, que tendrías que ahorrar como él, que él puede ahorrar. Bueno, pues esto es básicamente así. El fantasma de la inflación. Totalmente, pero yo creo que por ahí también. No, perdón, un segundo, que voy a responderle a Yago. No es que nos guste el fantasma de la inflación, es que nos flipan los fantasmas de la inflación. Los fantasmas estos que van todo el día con que viene la inflación. Esos fantasmas, los economistas fantasmas. Bueno, pues nada, hemos terminado. Somos proinflación, cuando más inflación mejor, no, tampoco es esto, pero quiero decir, efectivamente le sacamos el tema porque mola, o sea, quiero decir, el hecho que se obsesionen tanto con las cosas y nosotros somos compulsivos y le seguimos el rollo. Oye, yo tengo solo una noticia un poquito chorra que me gustaría poner. Tendríamos que hacer una cortinilla, tío, de noticia chorra. Tendríamos que hacer una cortinilla de noticia chorra. Porque. Pero tenemos el CM que no hace nada, tío, responsable gráfico. Lo único que nos llama es Papasitos y punto. Que debería. Cuando lo mandado en fake, que nuestro. Vamos a ver. Eso la noticia me parece. ¿Cómo? La noticia me parece. Eso pasó de verdad, Pero me lo has tenido que meter, ¿no? Me has tenido que meter la Eurocopa. O sea. Lo has tenido que hacer. Oye, yo me he vengado. Tú me has metido un informe del Banco de Pago de Basilea al último momento, pues eso es lo mínimo que te puede pasar. Pero ya está. Yo creo ¿Qué que es esto? A ver. a la altura del señor que movió el 6 franceses entre Bélgica y Francia. ¿Está a esa altura? 6 franceses confunden Budapest y Bucarest y se pierden el Hungría. No me lo creo. Es que no me lo creo. Es completamente cierto. Además, acabaron viendo el partido, no sé, en un bar se habían juntados con unos tifosi de otro equipo y estaban ahí esperando ir al estadio y al final se dan cuenta que... Espera. Había tifosis, o sea, había hooligan o había supporters o había, ¿cómo lo llamarías? Aficionados, perdón, ¿había aficionados también que se habían confundido aparte de estos 6 franceses? No, estaban, claro que todos los países de Europa, esta Eurocopa es un poquito particular que hacen partido en varios sitios, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que tenga que viajar, es cosas así. Pero bueno, me imagino que llegan a Bucarest a encontrar en un pub con gente con camiseta que estaba viendo el partido, se han sumado y antes de ir al estadio diciendo, bueno, vamos al estadio, le habrá preguntado a la policía, le han dicho, si no me equivoco, es así, han dicho, güey, mira que en realidad te he equivocado de capital. Qué fuerte, chaval. Pero esto es un poco... Ay, espera, que se está cayendo. Un segundito.
Lo de siempre. Un segundito nada más que vuelve todo. Vuelve. 3, 2, 1. Estamos aquí otra vez. Ahí está. Creo que podemos saludar. Yo creo que era una noticia que merecía la pena. No, totalmente, pero... No te equivoques, ¿vale? Pero ¿qué te iba a decir, Pepe? Esto es un poco como cuando a un americano le dice soy de España y dice, eso está cerca de México o algo de eso, ¿no? La misma cosa, yo creo. Yo creo que sí, tío. Yo creo que va por ahí. Que yo, si no... Todo lo que es todo junto, ¿sabes? Entonces, en fin, le da igual brutal esta noticia, tío. Una cosa siempre que para que seguir hablando de Eurocopa, que te encanta. La Eurocopa ha servido también. A ver para qué ha servido, Pepe. No, porque se juega. Ahora va a flipar con mi nivel de deducción lógica. Como se juega en muchos países diferentes de la Unión Europea, en cada estadio había reglas diferentes. Es decir, con el tema de la medida COVID. Había estadios que dejaban el 10%. Claro. En Wembley no podía entrar casi nadie. Y había en el estadio de Budapest 70.000 personas o pegaditos ahí sin mascarilla porque era legal. O sea que han por una vez los europeos han sentido lo que es vivir en un estado como España, ¿no? Que cada comunidad tiene... Exacto. Bueno, eso ha sido una conclusión súper interesante. Efectivamente, la percepción de tener 20 reglas diferentes, con normas diferentes, en una situación básicamente idéntica, porque estamos todavía todos en lo mismo, más o menos, con tasas de vacunaciones relativamente similares, decimoslo así, pues tú te encontrabas al estadio de Budapest, que estaba ultra petado con 80.000 personas, nosotros con un 25 o 30% en Sevilla la Cartuja, en Francia un tercio, en Inglaterra, que ahora son los más duros sobre este tema, prácticamente 5.000 o 10.000 personas de un estadio de Wembley que puede contener 100.000, pues una locura. Pues muy interesante haberlo visto en esos términos tan indirectos. Claro. Es brutal. He dicho Oye, Pepe, ¿te has vacunado ya? ¿Te has vacunado ya? Antes de ayer. Muy bien, a mí el 13. El 13. Sí. Porque claro, vosotros en Madrid vais más lento. No, porque por edad debería vacunarte antes. Te estás confundiendo, Pepe, porque aquí en Madrid vacunamos por edad del espíritu. ¿Sabes? Vale. Me han dicho una cosa, que en Madrid te estáis vacunando también el Corte Inglés, el Santander, no sé dónde más. Oye, hasta mañana, Pepe, hasta mañana. Que empieza a sacar ahí su antimadrileñismo y no para, en plan, oye, y por pero me imagino que en el Corte Inglés la parte del electrónico, el 5G, esas cosas, ¿no? Por supuesto. De hecho, creo que en el Corte Inglés te puedes vacunar y ya te llevas el móvil pegado de regalo, ¿sabes? Te regalan un boli que te lo pegan. Venga. Oye. Okay, vacúnate, que es muy importante, vacunaros. Yo me vacuno el 13. Chao, hermanos. A mí me sorprendió, parecía Corea del Norte, Andalucía, con la vacunación. Ya te gustaría. Impresionante. Ya te gustaría. Hombre, la inflación de Corea del Norte hoy. Un beso, hermano. Chao. Un beso a todos y a todas. Chao. Vídeo. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy y el Partido Popular. Es el vecino. No es el mercado. O sea, un poco por ahí. Vuelta a hacer máquina. Vas a acabar ya. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Eso es lo que he dicho. The created a large class of people with no Le possible vamos a quitar el rey, lo vamos a Y lo ponemos al escriba. Ha tenido que llevar una buena. Hombre, es que es normal. El niño que cierra es siempre una cosa guapa.
Hasta luego, gente. Un abrazo.